Para iniciar lo que sería nuestra disertación, conversación, argumentación sobre las ideas que pudo haber dejado la Reforma Protestante o el sistema de pensamiento que se construyó en la Reforma Protestante sobre la utilización de la imagen, vamos a comenzar con una cita. Hay dos tipos de imágenes. Dios nos habla de todas las imágenes, no habla de todas las imágenes, sino de aquellas que se sitúan en el lugar de Dios. Y por ello, Dios prohíbe en el Antiguo Testamento sobre las imágenes de culto. Estas, según Lutero, deben ser prohibidas, o mejor dicho, deben perder su función. Al fin y al cabo, lo que el observador hace con las imágenes es cosa suya, no de la propia imagen. Así lo argumentaría Hans Westing en su libro Imagen y culto. ¿Por qué arrancamos desde esta definición de la función de la imagen o lo que la Reforma Protestante pudo dejar dentro de un sistema de pensamiento en cuanto a la función de la imagen? Por más de que hayan pasado ya 500 años de la Reforma, esta no la podemos ver como un proceso encapsulado que nos dio derivaciones a la utilización de la imagen, a la función de la imagen. Si algo hay que resaltar es el proceso de iconoclastia que tuvo la Reforma al sacar de los templos o de su manera de concebir la religión un sinfín de imágenes devocionales que no podían mostrar lo que era la fuerza o lo sublime de Dios. En ese sentido, el discurso de la Reforma, casi que por medio de una iconofobia, comienza a desplazar a la imagen de un lado hacia otro. En ese desplazamiento, en tanto la destrucción de la imagen devocional, se produce una enorme transformación del mundo de la imagen. No en tanto obra de arte, porque no vamos a hablar de ella en ese sentido, porque si hablamos de arte protestante, llegaremos hasta Rembrandt, pareciendo que las ideas protestantes no tiñeron el arte en lo que resta. Entonces, ese discurso reformista hizo que la imagen cambiara de lugar. Ya no iba a tener la misma función que tenía anteriormente, sino que ahora va a tener una función que abrirá la puerta prácticamente a la idea moderna del arte. ¿Qué quiero decir con esto? No es la representación como tal, sino el cambio de esa función que Giorgio Agamben, en su texto que es un dispositivo, define como profanación. No profanación en el sentido de que la imagen sea profanada, sino en el sentido de que la imagen va a perder su carácter de divinidad para ser, evidentemente, una imagen del libre uso de los hombres. Una imagen que cambia de uso y en ese momento se descubre, evidentemente, su función estética. Para esto se cumple con un proceso, como dice Isabel Fournier García en su tesis La desaparición del cuadro en el arte contemporáneo, se cumple un proceso de desdoblamiento de la imagen. La imagen, que si bien anteriormente iba a ser vista como un contenido devocional o místico, ahora va a cambiar de lugar. Es vista de una manera dentro del espacio religioso y de otra manera dentro del espacio laico, dentro del espacio seglar. Esa imagen tendrá evidentemente una nueva función, naciendo hasta el origen del coleccionismo. La imagen se convertiría en mercancía. El cuadro comenzará, para aquellos tiempos, a hablar sobre otras escenas que antes no estaban dentro del sistema pastoral religioso de la Edad Media, que evidentemente está llegando a su fin ante la Reforma Protestante. Los temas cambiarían, se comenzarían a hacer retratos, se comenzarían a hacer naturalezas muertas, se comenzarían a hacer paisajes, o sea, toda esa temática cambiaría y parecería en ese momento que quedaba centrada nada más en la Europa del Norte. La imagen no desapareció nunca, iba a seguir teniendo su andadura por medio de este desdoblamiento, como hemos mencionado, o por medio de la profanación, entendida como el cambio de función en la restitución de la imagen al libre uso de los hombres. Ese proceso que parecería haberse quedado allí, a
amarrado, atado dentro de la Reforma protestante, es un proceso que realmente se encuentra dentro de una demónica oculta en toda la sociedad occidental. No podemos verla, evidentemente, como un proceso que quedó atrás en el tiempo, hace más de 500 años, sino que ha seguido tiñendo el mundo del arte en tanto la definición de la utilidad de la imagen, de esa utilidad de la imagen que profanó el discurso anterior del sistema eclesiástico, que queda del lado, digamos, católico. Porque si algo tiene la Reforma es la presencia de la individualidad del sujeto, que también daría una nueva percepción al artista, y en tanto al objeto producido por el artista otro tipo de valoración. En este sentido, vamos a volver a reafirmar nuestro el mensaje de la iconoclastia, de la Reforma, cuando uno de sus pensadores diría, un pensador como Calvino diría: queda pues que se pinten o se figuren solos las cosas que se perciben con los ojos, y que la majestad de Dios, que no se puede ver con los ojos, no se contamine con efigies perversas, indecentes. Ahí vuelve otra vez a insistir el pensamiento protestante en que la imagen no desaparece, pero sí que va a encontrarse en otro lugar. Esto generó, evidentemente, una independencia del mundo figural, del mundo de la imagen, y que esa andadura haría que esa independencia cambiara, como ya hemos afirmado, la temática, creando otra apertura hacia la individualidad del arte y que se extiende hasta la década de 1950, soterrado en otras culturas y de culturas occidentales como es el caso de Norteamérica. Valores como sobriedad, ausencia de ornamento, geometrización, peso de la imagen, elementos mínimos, volverán a aparecer. La misma Iglesia protestante decía que mientras más blancas fueran las paredes, iba a ser mejor. Y vamos a encontrar cantidad de corrientes artísticas que van a operar bajo estos postulados. Sin embargo, en todas las lecturas de la historia del arte, pareciera que esa historia termina cuando acaba la Reforma. Ya la Reforma y el protestantismo se asientan, el puritanismo se asienta y sigue la contrarreforma por otro camino. Tenemos corrientes en las que encontramos estos elementos como el arte minimal, o en los que encontramos trabajos como los de Donald Judd, los de Sol LeWitt, pero también en la pintura como trabajos como los de Marrocco o como los que tenemos aquí detrás, que esperan ante una esencia del ornamento mostrar la real función de la imagen y del libre albedrío que tiene el artista en su individualidad, en realizar esa función de la imagen que descubre la estética de la pieza, el placer puro, esa pureza por encima de la narratividad que pueda tener cualquier de ese tipo de obras. En este sentido, pensamos que no solamente podemos hablar de un sistema religioso como tal, o de un sistema que creó el cisma del cristianismo ante el desmantelamiento del sistema medieval de un poder pastoral, El hombre estaba adaptándose a una nueva manera de pensar, una nueva manera de ver, y que ahora, en estos días, tiñe esa sobriedad aún en el mundo del arte derivado de los postulados protestantes.